Hola, buenas, espero que todos se encuentren muy bien. En el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre la investigación cualitativa. ¿Qué entendemos por una categoría de análisis en este tipo de investigación cualitativa? ¿Y cómo se aplica ella en nuestra rama de la psicología? La categoría de análisis en la investigación cualitativa es una representación de las distintas características que fueron recolectadas, analizadas e interpretadas y que constituyen el problema de una investigación. Esta se emplea para lograr una buena orientación para la construcción de los distintos instrumentos recopiladores para así materializar la investigación. Esto se aplica en nuestra rama de la psicología, generalmente cuando no es neutro ni centrado el problema de la investigación, y por ende es necesario el establecimiento de distintas categorías para una buena organización, interpretación y análisis. Primeramente hay que sintetizar que las categorías de análisis en la investigación cualitativa es de uso exclusivo de los distintos modelos cualitativos. Por lo tanto, estas categorías conceptualizan los criterios que son necesarios para dar explicación al contenido de la investigación. Al igual, ellas delimitan los alcances de la investigación. Por otra parte, se suelen dividir en subcategorías que permiten desarrollar los distintos conceptos o criterios que se estudian. Cabe destacar que estas categorías necesitan tener validez teórica. Luego tenemos otro tema muy importante, que son la importancia de las preguntas en una investigación cualitativa. La interrogante se plantea en una investigación para definir algo imprescindible. Por esto se determina como la dimensión del problema estableciendo el paradigma conceptual para así generar una respuesta para la investigación en psicología y consecuentemente incremente su cuerpo de conocimientos. Ella desciende a la formulación del problema, el marco metodológico, el marco conceptual, las justificaciones y los pasos necesarios para concretar dicha investigación. Esta pregunta se realiza para indicar el propósito de su estudio, ya que genera y valida formulaciones teóricas. Se caracteriza por ser con gran validez teórica, totalmente científico. Esta respuesta plantea que tiene que ser lo más amplia posible para que así abarque todos los aspectos de la investigación. Vamos a elaborar una serie de preguntas de investigación referentes a un tema de investigación cualitativo enfocado en la psicología, pero lo vamos a enfocar hacia la cultura, como es el consumo excesivo de alcohol, buscando dar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores culturales que promueven el consumo excesivo de alcohol? ¿Cuál es el patrón de consumo de alcohol en jóvenes de la ciudad de Maracay, del estado de Aragua, en Venezuela? ¿Y cuáles son las circunstancias de riesgo asociadas al consumo excesivo de alcohol para los grupos de jóvenes? Tenemos que tener en cuenta que hay fases de investigación. Una fase de investigación cualitativa es la encargada de facilitar el desarrollo de la investigación, donde se divide en distintas fases, las cuales se preocupan de preparar al investigador para interactuar con el ambiente y los sujetos en dicha investigación, analizando así esta información obtenida para lograr sintetizar las conclusiones correspondientes. El resultado de cada una de estas fases de investigación van a modificar el criterio de valoración de la otra, de la siguiente. Luego tenemos la caracterización de una investigación. La fase de la investigación es un proceso por la que el investigador va recolectando de manera progresiva distintas informaciones fundamentales para su investigación. Esto se caracteriza por la realización de la observación, para así lograr una buena recolección, por lo tanto dar respuesta a nuestro problema. Las fases planteadas en mi investigación cualitativa, la cual fue nombrada anteriormente, son las siguientes: la selección de la muestra y del territorio en el cual voy a trabajar, la selección de los casos, la selección de informantes, la recogida de información y el análisis de los datos recolectados. Luego tenemos que las fases en esta investigación son
investigación de psicología son la fase preparatoria, la fase de trabajo de campo, la fase analítica, la fase informativa y la fase de elaboración del informe de investigación o del trabajo de investigación. En la fase preparatoria de mi problemática es la elección del tema de la investigación a partir de valores culturales, sociales, políticos e ideológicos, considerando que los paradigmas del investigador, positivista, pospositivista, crítico, constructivista. En esta fase se toma en cuenta los siguientes apartados para entender la estructura de la investigación: el marco teórico, las cuestiones de investigación, el objeto de estudio, el método de investigación, la triangulación, las técnicas e instrumentos de recogida de datos, los análisis de datos, los procedimientos de consentimiento y aprobación. Luego está la fase de campo, que es un proceso por el que el investigador va alcanzando de manera progresiva las distintas informaciones necesarias para su estudio. En estas técnicas y estrategias se emplea el vagabundeo, el muestreo, el estudio piloto, la construcción de mapas, la triangulación y la identificación de informantes. Posteriormente, en la fase analítica se entiende por un proceso de análisis de la información recogida mediante los siguientes pasos: reducción de datos, disposición y transformación de datos, obtención de datos y verificación de conclusiones. Posteriormente tenemos la fase informativa, donde se hace una presentación y promulgación de los resultados. Debe ser representados mediante un argumento convincente. Existen dos formas fundamentales de escribir un informe de investigación, los cuales son el esquema de rompecabezas o el resumen de los principales hallazgos. Luego tenemos que en la fase de investigación del fenómeno de estudio del consumo excesivo de alcohol en jóvenes, en la fase preparatoria tenemos que demostrar que en el consumo excesivo de alcohol existen elementos de índole cultural, social, afectivo y cognitivo que inciden significativamente en los individuos que mantienen dicho hábito, más allá de la dependencia. Su diseño se plantea el desarrollo de un paradigma crítico inicial de la investigación, teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno cultural. Luego, en su fase de planificación y de trabajo de campo, se va a hacer una selección de la muestra del territorio que se va a trabajar. Luego se van a seleccionar los casos, posteriormente va a ser la selección de informantes, la recogida de esta información y el análisis de los datos recolectados. En la fase preparatoria planteó demostrar que el alcohol, además de construir una adicción, es utilizado también por motivos culturales, mediante un diseño de estudio totalmente investigativo y exploratorio, donde su objetivo es descubrir las distintas causas que conforman este fenómeno. En el trabajo de campo se plantea trabajar con una muestra intencional de jóvenes entre 18 a 25 años que residen en la urbanización Base Sucre, comprendiendo que así sea una investigación heterógena en términos de niveles socioeconómicos y territorios, siendo tomada en cuenta las variables de género y de patrón de consumo. En la fase analítica vamos a analizar cada una de las entrevistas suministradas para así dar respuesta al interrogante de la influencia de la cultura y de los factores sociales en el consumo excesivo de alcohol en los jóvenes de la ciudad de Maracay y del estado de Aragua. En la fase informativa va a ser la presentación del trabajo de investigación cualitativa con un fenómeno psicológico en un contexto cultural. La técnica de recogida de la información será mediante entrevistas semiestructuradas, donde se va a tomar en cuenta cada factor que influye en este fenómeno a estudiar, y la construcción de las categorías se hará sobre la base de dar cohesión a los siguientes parámetros: las influencias de determinados modelos sociales, las conductas consumidoras por parte de los familiares y las dependencias hacia esa sustancia. Esto fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.